Pasé 5 años en el hogar para niños de San Judas. Entonces apareció el detective Miller. Venía todos los meses. Me traía caramelos de mantequilla y jugaba conmigo a jueguitos mentales. A ver si adivinas, Leo. ¿En qué mano tienes el caramelo? Tengo hipertimesia. Recuerdo cada detalle. Recuerdo, por ejemplo, el leve e inconsciente movimiento del nudillo del meñique de su mano izquierda cada vez que escondía el caramelo. Cada vez, señalaba directamente a su izquierda. ¿Cómo funciona tu cabecita? Pasamos a los juegos de memoria. Miller no paraba de ponerme a prueba, ejercitando mi memoria, agudizándola. Los trabajadores sociales pensaban que simplemente era un tipo al que le gustaban mucho los niños. Guardé todos los envoltorios de caramelos, alisando con cuidado las arrugas. Los guardaba cuidadosamente entre las páginas de un viejo cómic de Superman. En mi 5º cumpleaños, Miller me encontró bajo el viejo roble del jardín. Leo, ¿quieres una familia? ¿Una de verdad? Sí. Bien. Pero es un hogar que tendrás que ganarte con ese don tuyo. Tienes que escucharme. Conviértete en mis ojos y mis oídos. Eres inteligente, eres callado y tienes una memoria perfecta. Lo más importante es que no pareces entender lo que significa tener miedo. Esas, dijo, eran las cualidades perfectas para un informante encubierto. Miller me dio una pequeña brújula de latón como recuerdo. Me inventó una historia de vida completamente nueva. Tus padres murieron en un incendio. El humo dañó tus cuerdas vocales. Tú eres mudo. Me ordenó que fingiera ser mudo, empezando inmediatamente. ¿Por qué? Porque un niño que no puede hablar aprende a mirar. Además, nadie está nunca en guardia cerca de Mute. Era la primera capa de mi tapadera. Miller me dio mi misión principal. Recuerda, tu prioridad es sobrevivir. Luego observa y recuerda todo sobre tu nuevo hogar. Espérame. Volveré con más dulces. Al día siguiente, una camioneta Suburban con los vidrios polarizados vino a recogerme. El último consejo del director fue una sola frase. Pórtate bien. Estaba claro que ella estaba al tanto del trato. En la camioneta, un hombre enorme al que llamaban Raino me habló. Escucha, chico. De ahora en adelante, te llamarás Nate. Y será el señor Torne quien te ponga la comida en el plato. Tu vida le pertenece ahora, ¿entiendes? Asentí. Mi identidad había desaparecido, había sido reemplazada. El todoterreno se adentró en un laberinto de calles industriales y destartaladas. Finalmente se detuvo frente a un lugar llamado de Commodore, un asador clásico. El ambiente era tenso y amenazante. El salón principal era ruidoso y bullicioso, pero en el tercer piso reinaba un silencio sepulcral. El contraste era abismal. Había guardias apostados en cada escalón de la escalera. Ya podía percibir la importancia de Marcus Torne. Lo vi por primera vez en un comedor privado. Estaba puliendo lenta y metódicamente una hoja corta y afilada con un paño blanco. Esta fue mi primera prueba. Temblaba tanto que creía que se me iban a romper los huesos. Pero me obligué a ponerme a la defensiva. Pensé en un chico del hospital St. Jude que sobrevivió haciéndose el tonto. Lo imité, bajando la cabeza y retorciendo el dobladillo de mi camisa. Marcus Torne me observó durante un buen rato. Entonces hice algo que dejó a todos boquiabiertos. Me acerqué a él. Raino intentó detenerme, pero Marcus le hizo un gesto para que se apartara. Ante la mirada de todos, señalé el collar de pesadas cuentas de obsidiana pulida que llevaba en la muñeca. Emití un sonido gutural e ininteligible. Candibat, la tensa atmósfera de tensión que se respiraba en la sala, como si estuviera a punto de estallar, se disipó al instante. Todos suspiramos aliviados. Para mi sorpresa, Marcus se quitó el collar de cuentas y me lo dio. Toma, dijo. Agarrando mi nuevo dulce, corrí a un rincón y empecé a jugar con él. Llevé al extremo mi imagen de inofensivo. Todo esto formaba parte del entrenamiento de Miller. Ante un depredador al que no puedes vencer, lo más seguro es ser inofensivo. Incluso divertido. Las palabras de Miller se me quedaron grabadas.
Empezaron a hablar de negocios, usando jerga como los médicos, el producto, la policía. Me apoyé contra la pared en la esquina y fingí dormirme. Al despertar, la pesada chaqueta de traje de Marcus me cubría. Supe entonces que me habían aceptado, al menos por ahora. Marcus me puso un nuevo nombre. Le dijo a Rainou, hay algo en este chico. Ya no le digas Nate. Adoptarán mi nombre. Lo llamarán Nate Torne. Desde ese momento, Leo Hayes estaba muerto. En tercer lugar, mi nuevo hogar estaba en el cuarto piso de un club nocturno de lujo llamado Gilded Cage. El lugar era como dos mundos distintos, el de día y el de noche. El aire era una densa mezcla de alcohol, perfume y hormonas. Aquello era un mundo aparte del olor a lejía del hospital St. Jude. Una mujer llamada Lana se encargaba de cuidarme. Me trajo un plato humeante de macarrones con queso. Cómetelo, pobrecita, me dijo. Estar con Marcus, no sé si es una bendición o una maldición. Que Dios te ayude. Todos los días, Lana le preparaba el mismo desayuno a Marcus. Una taza de café negro y 2 huevos duros. Todos los días, Rainou le traía los periódicos. Los hombres a los que llamaban capitanes le mostraban una deferencia absoluta. Señor Torne, todo lo que pida se hará. Pero en cuanto salieron por la puerta, su actitud cambió por completo. ¿Qué demonios miran? Quítense de mi camino. Observar sus actuaciones hipócritas me permitió comprender mejor la hipocresía del mundo. Marcus no fue ni bueno ni malo conmigo. Me compraba juguetes caros. Mi habitación estaba llena de coches teledirigidos y Transformers. Pero me daban igual. Yo seguía jugando solo con el collar de cuentas de obsidiana al que llamaba caramelos. Una noche, se desató el caos. Los Green Vipers, una banda rival, llegaron para sembrar el terror. La planta baja del club se convirtió en un hervidero de actividad. El sonido de cristales rotos y los gritos de mujeres resonaron en las escaleras. Rainou irrumpió, con el rostro cubierto de sangre. Marcus, las víboras están aquí. Esos desgraciados están sembrando el caos a tiros. Marcus, sin embargo, permanecía inquietantemente tranquilo. Estaba practicando caligrafía, y lenta y deliberadamente, terminó el último trazo en la página. El personaje representaba la paciencia. Luego se dirigió a un panel oculto en la pared, tras la caligrafía, y sacó un machete pulido a mano. ¿Qué prisa hay? Que sangren un poco. Antes de irse, tomó una decisión sorprendente. Me señaló, acurrucado en un rincón. Tráiganlo. Rainou se quedó paralizado. Marcus, va a haber pelea. No puedes. Es mi hijo. ¿Por qué no puedo? Y así, de repente, me llevaba en brazos, caminando hacia el campo de batalla de abajo. Por primera vez, me enfrenté a la cruda violencia de una guerra de pandillas. La planta baja era un caos. Una camarera que siempre me sonreía yacía ahora en un charco de su propia sangre. Sujetándome con un brazo, Marcus se movía como un rayo. De un solo golpe, le cercenó el brazo a un punk con el pelo rubio platino. La sangre caliente me salpicó la cara. No lloré. No grité. Simplemente me aferré a las palabras de Miller. Mira. Recuerda. Marcus se enfrentó al líder de los Viper, Silas Kane. Silas, ¿qué descaro tienes? Thorne, esta noche uno de nosotros se irá en una bolsa para cadáveres. Me abrazó con fuerza, justo en medio de todo. Porque la batalla de esa noche terminó cuando Silas Kane escapó, pero no sin antes perder un dedo. Marcus, con una mancha de sangre en el cuerpo, pasó por encima de un cadáver tras otro de camino al cuarto piso. De vuelta en su oficina, me mandó sentarme en el sofá de cuero. ¿Tienes miedo? Negué con la cabeza. Luego, me levanté del sofá, me acerqué al dispensador de agua y le serví un vaso. Lo sostuve con cuidado y se lo ofrecí. Marcus se limitó a mirarme. Tomó la taza, extendió la mano y con la manga de su traje, áspera y gruesa, me limpió la sangre de la cara. Desde ese día, mi perspectiva cambió por completo. Ya no era la mascota muda, enjaulada en el cuarto piso. Me convertí en un extraño símbolo que Marcus llevaba consigo a todas partes.
Me usaba para proyectar su valentía y poder al mundo. Y gracias a eso, se me brindó una oportunidad sin precedentes, la posibilidad de observar cómo funcionaba realmente este enorme imperio criminal. Vi cómo Marcus manejaba en silencio las guerras territoriales. También presencié cómo trataba sin piedad a los traidores dentro de sus propias filas. Descubrí que, entrada la noche, Marcus se quedaba mirando fijamente un tablero de ajedrez con una partida en su fase final. Era una situación desesperada, con el rey rojo completamente rodeado. El juego se convirtió en un símbolo de su propia situación. Durante una partida de póker entre sus capitanes, Marcus estaba perdiendo estrepitosamente, con el rostro sombrío. El capitán corpulento sentado frente a él sonreía, con la cara perlada de sudor. «Parece que se te acabó la suerte esta noche, jefe. ¿Quieres que te trate con suavidad?» Marcus resopló y metió su última pila de fichas en el bote. «Cállate y reparte». En la mano final, la decisiva, tiré suavemente de la esquina de su chaqueta. Le indiqué que se doblara. Su cuerpo se tensó y se giró para mirarme. Me limité a mirarlo fijamente, con expresión inexpresiva. Sostuvo mi mirada unos segundos, volvió a mirar sus cartas y luego las dejó caer boca abajo sobre la mesa. «Estoy fuera». Resultó que su oponente tenía una mano imbatible. Después, Marcus me preguntó cómo lo sabía. «Nate, cuéntame». «¿Cómo lo supiste?» Señalé mis ojos, luego mi cabeza. Marcus lo atribuyó a una especie de instinto primario, animal, que los niños tienen ante el peligro, y a mi peculiar don. Desde entonces, Marcus siempre me llevaba con él cuando jugaba a las cartas. Gracias a mi memoria prodigiosa, registré cada carta jugada. Observando las más mínimas microexpresiones en sus rostros, podía deducir qué carta tenían en la mano. Me convertí en el amuleto de la suerte infalible de Marcus Thorne. Cuando Marcus no miraba, me acerqué sigilosamente a estudiar esa partida de ajedrez sin salida. Recordé las palabras de Miller. El ajedrez consiste en encontrar una salida cuando estás atrapado en un callejón sin salida. Repasando mentalmente cada posible movimiento, encontré la única vía de escape. La siguiente vez que Marcus estaba absorto en sus pensamientos, mirando el tablero, me acerqué. Empujé suavemente una sola ficha roja hacia adelante. La coloqué directamente en la línea de fuego de un cañón negro. Un sacrificio. La jugada clave para salvar al rey. Al verla, las pupilas de Marcus se contrajeron. Quedó profundamente conmocionado. Sumado a mi talento en la mesa de cartas, finalmente se convenció de que yo era una especie de prodigio. Sacrificar el peón para salvar al rey. Así juegan los maestros. Murmuró para sí mismo. Este incidente elevó aún más mi estatus ante sus ojos. Empezó a pedirme que usara mi memoria para revisar los libros contables de la organización. La primera vez que lo hice, encontré una discrepancia numérica entre dos libros contables que parecían no tener ninguna relación. Marcus se mostró escéptico. El gerente responsable del fondo discrecional fue arrojado a una hormigonera en una obra en construcción. Después de eso, los demás empezaron a llamarme el oráculo a mis espaldas. Lana me preparaba costillas a la barbacoa en secreto. Me compraba cómics nuevos. Lana siempre intentaba razonar con Marcus. Marcus, Nate es solo un niño. No puedes tratarlo así. Toda esa violencia, ver esos libros de contabilidad ensangrentados. Lo va a traumatizar. La respuesta de Marcus siempre era fría. Aquí no hay niños. Si quieres sobrevivir, tienes que convertirte en lobo lo más rápido posible. Sus valores contradictorios me mostraron lo complejo que era el mundo. Me di cuenta de que Lana era diferente a las demás mujeres. Tenía una gracia serena y sus ojos siempre reflejaban una tristeza profunda e inquebrantable. Eso me despertó curiosidad. Un día, mientras Lana limpiaba, se detuvo junto al tablero de ajedrez. Habló como para sí misma, pero tal vez me hablaba a mí. ¿Sabes? Marcus no siempre fue así. Antes era un chico pobre al que le gustaba vestir camisas blancas y tocar el acordeón en una banda local. Lana me contó cómo Marcus, desesperado por salir de esa situación, recibió un disparo por su antiguo jefe, un acto que lo encaminó hacia el poder. Dijo que Marcus siempre sintió que le había arruinado la vida,
así que intentó compensarlo con dinero. Reveló la verdadera naturaleza de su relación. Nate, te pareces mucho a él. Ambos son tan callados que me parte el corazón. Las palabras de Lana me conmovieron. Esa noche soñé con el detective Miller. En el sueño, Miller me dijo que recordara las debilidades de todos. Recuerda, Leo, todos tenemos un punto débil. Es nuestro punto de presión. El sueño reforzó mis objetivos de la misión. Fue también un duro golpe de realidad, que me alejó del fugaz afecto que Lana me había brindado. Descubrí que el día 15 de cada mes, Lana salía sola del club. Decidí arriesgarme y seguirla. La seguí a distancia. Para mi sorpresa, su destino final era un hospital psiquiátrico privado en las afueras de la ciudad. El descubrimiento me dejó atónito. Escondido a lo lejos, vi a Lana ayudar con delicadeza a una anciana de pelo blanco y mirada perdida a sentarse en un banco del parque. Mamá, he venido a verte. Es un día precioso. Te traje unas naranjas, tus favoritas. Ella, con paciencia, peló la naranja y se la dio de comer, una rodaja pequeña a la vez. En ese instante, comprendí el verdadero vínculo entre Marcus y Lana. La madre de Lana estaba en un hospital cuyo tratamiento costaba una fortuna. No era amor. Era una forma de control, ejercida por Marcus mediante el dinero y la culpa. Había descubierto la verdadera debilidad de Marcus Thorne. Era Lana, y la debilidad de Lana era su madre. Me di cuenta de que, si alguna vez necesitaba una espada capaz de atravesar el corazón de Marcus, Lana era la herramienta perfecta. Tras la guerra con las víboras verdes, Silas Kane envió una invitación. En ella se hablaba de paz y de hacer las paces. La reunión se celebró en un restaurante a la orilla del agua llamado Pier House. Raino dejó caer la invitación sobre la mesa con un golpe seco. Marcus, esto es una trampa, obviamente. No puedes ir. Todos sabían que era una trampa. Pero Marcus, haciendo caso omiso de todos los consejos, decidió ir solo. No ir significa que tengo miedo. La palabra, miedo, no existe en mi vocabulario. Sus palabras reflejaban la bravuconería y la carga de ser un capo. Mientras todos sus lugartenientes permanecían cabizbajos, incapaces de hablar, Marcus tomó una decisión que los dejó a todos atónitos. Me llevo a Nate conmigo. Raino fue el primero en objetar. Marcus, es demasiado peligroso. No puedes llevarte al niño. Marcus explicó sus dos razones. Primero, a Silas Kane le importan las apariencias. No hará ningún movimiento delante de un niño. Segundo, me miró. Creo que es mi amuleto de la suerte. Antes de irnos, Lana me arregló el cuello de la camisa. Le temblaba la mano. Discretamente me metió un pequeño paquete de polvos en la mano. Nate, escúchame. Este polvo de hierbas te provocará fuertes calambres estomacales. Si no hay otra solución, tómalo. Recuerda, tienes que sobrevivir. Dentro de la habitación privada de la casa del muelle, Silas Kane y su hermano Héctor, cuya mano ahora era un gancho protésico, ya esperaban. Marcus se sentó, con el rostro impasible. Me sentó en su regazo y me presentó a Silas. Mi hijo, Nate, había apostado su ficha más valiosa directamente sobre la mesa. Después de unas copas, Silas finalmente mostró sus cartas. Marcus, de esos clubes del este, quiero la mitad, y quiero tener prestado a tu pequeño prodigio durante 3 meses. Por primera vez, la expresión de Marcus cambió. Podía renunciar al dinero. Podía ceder territorio, pero no podía cederme a mí, porque yo era su arma más importante y el símbolo definitivo de su poder. Silas, te estás volviendo codicioso. Thorne, la mano de mi hermano no estaba libre. La tensión en la habitación se rompió, el ambiente se volvió gélido. Justo cuando todo estaba a punto de estallar, aproveché un descuido para mezclar la lana en polvo, la eché en mi té y me la tomé de un trago. Poco después, comencé a vomitar violentamente, luego todo mi cuerpo empezó a convulsionar y me desplomé en el suelo. Mi genuina agonía física dejó atónitos a todos en la habitación. Marcus palideció. Me agarró del brazo, con la voz en un rugido furioso. Silas Kane entró en pánico.
Había tendido una trampa para presionar a Marcus, pero no quería ser conocido como el hombre que envenenó a la niña. «Llamen a una ambulancia. Que alguien llame al 911». Marcus, sosteniendo mi cuerpo inerte, le gritó a Silas. El restaurante entero era un caos. Fue la tapadera perfecta para nuestra huida. De regreso en el coche, Marcus seguía conmocionado. Yo, sin embargo, ya había dejado de convulsionar. Lo miré y, en silencio, pronuncié 2 palabras: Lana. Marcus me observó fijamente mientras yo le dedicaba una débil sonrisa. Quedó completamente atónito. Por primera vez, se dio cuenta de que la mente y la valentía de esa niña superaban con creces todo lo que jamás hubiera imaginado. Para sobrevivir, había aprendido a mentir y a actuar. De vuelta en el club, un médico privado me examinó de inmediato. El señor Thorne, el chico, está bien. Parece un caso grave de gastroenteritis aguda. Por supuesto, no encontraron nada malo. Mi plan había funcionado a la perfección. En una habitación donde solo estábamos nosotros 2, Marcus finalmente habló. «Dime, ¿qué pasó en realidad?» No dije ni una palabra. Solo tomé papel y lápiz y escribí una sola línea: «No quiero dejarte». Utilizando la letra y los sentimientos de un niño, jugué un juego psicológico perfecto. Marcus se quedó mirando la nota, atónito. No me preguntó cómo un niño podía hacer algo así. Decidió creer la versión de la historia que quería creer. Por primera vez, me abrazó con fuerza. Su corazón latía con fuerza y su cuerpo temblaba ligeramente. «Nate, nadie te va a separar de mí». Nuestra relación había evolucionado de una simple relación de conveniencia a una especie de vínculo familiar retorcido. Pero presentía algo más. Por mucho que Marcus empezara a depender de mí, inevitablemente también se volvería más desconfiado. Se había sembrado una semilla de sospecha. Tras el incidente de Pierre House, la reputación de Marcus como ferozmente leal y protector se afianzó. Y yo, el hijo al que protegía como si fuera su propia vida, me convertí en su mayor y más frágil vulnerabilidad. Marcus empezó a enseñarme las leyes de la supervivencia en su oscuro mundo. Como si estuviera preparando a un sucesor. La división de territorios, los antecedentes de los personajes clave e incluso un diario manuscrito con sus propias estrategias y maniobras de poder. Sabía que para sobrevivir tenía que ser proactivo. Decidí usar mi acceso a los libros de contabilidad para crear una cuenta fantasma. Un plan para eliminar a un enemigo usando a otra persona. Valiéndome de mi memoria, seguí el rastro del dinero a través de cientos de cuentas reales y creé una trama lógica, aunque completamente ficticia. Todas las pistas apuntaban a un topo inexistente que transfería fondos regularmente a una cuenta en el extranjero. A propósito, y quizás sin querer, dejé escapar algunas pistas sobre la fuga de dinero frente a Rizzo, un capitán ambicioso. «Señor Rizzo, mire, el dinero de esta cuenta. Cada mes desaparece una pequeña cantidad». Logré engañar a Rizzo, quien estaba desesperado por demostrar su valía. Se convirtió en una herramienta invaluable para mí. Mientras Rizzo llevaba a cabo su investigación secreta, yo lo guiaba desde las sombras. Falsificando escritura y filtrando fragmentos de información, hábilmente dirigí todas las pruebas hacia el capitán más hostil hacia mí, Vinny. Cuando Rizzo finalmente le contó su descubrimiento a Marcus, estaba exultante. «¿Lo encontré? Es Vinny. Ha estado transfiriendo dinero en secreto a paraísos fiscales». Luego añadí mi propia corroboración inocente. «Ah, el nuevo chofer de Vinny. Creo que su familia es de la misma isla donde está esa cuenta bancaria en el extranjero». Mis palabras avivaron la mecha de las sospechas de Marcus. Marcus acabó con el traidor de la forma más brutal. Vinny fue ejecutado. Esa noche, me desperté gritando por una pesadilla. Soñé que todos mis preciados envoltorios de caramelo se habían vuelto rojo sangre. 8 leales a Vinny decidieron vengarse. Eligieron actuar cuando Marcus estaba fuera de la ciudad por un asunto. Fue una oportunidad cuidadosamente planeada. Para mi seguridad, Marcus me había alojado en una casa segura secreta, una villa en las afueras. Al día siguiente de la partida de Marcus, Raino recibió una llamada. La voz al otro lado de la línea dijo que Lana había sido arrestada por la policía en relación con un caso antiguo. Raino entró en pánico.
¿Cómo podía ser? Lana jamás haría algo así. Era una trampa. Lo vi enseguida. Era una táctica de distracción clásica. Su verdadero objetivo era atraernos a mí y a mis protectores fuera de la seguridad de la villa y hacia su zona de peligro. Ante la vacilación de Rainou, fingí ser una niña leal y devota, muy preocupada por Lana. Escribí notas frenéticas y puse cara de súplica. Tío Rainou, por favor. Tenemos que ir a rescatar a Lana. Es la más amable conmigo. Convencí a Rainou. Antes de irnos, analicé con calma mis opciones. Podría haber aprovechado la crisis de Lana para crear aún más caos. Pero recuerdo las costillas a la barbacoa que me preparó. Al final, elegí un camino más arriesgado, pero uno que pudiera mantener a Lana a salvo. Le pedí a Rainou que llamara a Riso para pedir ayuda. Riso, Lana está en problemas. La policía se la llevó. Marcus se ha ido. Tienes que hacer algo. Esto no era una verdadera petición de ayuda. Era una forma de usar a Riso para hacerle llegar un mensaje a la única persona que podía resolver esto. Marcus, que estaba a kilómetros de distancia. Había predicho con exactitud la psicología de Riso. Quería sentarse a observar las luchas internas. También quería usar el poder de Marcus para eliminar al último miembro de la banda de Vinny. Por eso, sabía que encontraría la forma de contactar con Marcus. De camino a la comisaría, fui retrasando el camino con excusas como dolor de estómago y sed. Estaba ganando un tiempo valioso para que Marcus regresara. A solo una cuadra de la comisaría, se produjo la emboscada. Un centenar de hombres enmascarados rodearon nuestro convoy. Una sangrienta batalla callejera estalló al instante. Los hombres de Rainou estaban en clara desventaja numérica. Justo cuando nuestra línea de defensa estaba a punto de derrumbarse, el ensordecedor sonido de las sirenas llenó el aire. Decenas de patrullas policiales llegaron al lugar como por arte de magia. Los atacantes enmascarados se dispersaron como pájaros. Un ataque meticulosamente planeado había terminado de una forma totalmente inesperada. Esto era algo que no habían previsto. La policía había aparecido porque, durante una de mis pausas para ir al baño, usé un teléfono público para avisar anónimamente a una banda rival, una que tenía un viejo rencor contra Marcus. Les dije que la banda de Vinny planeaba robarles el cargamento en esa misma intersección. Al mismo tiempo, realicé una segunda llamada anónima a la policía local, informando de una pelea armada a gran escala. 9 y 2 horas después de regresar a la villa, Marcus aterrizó en helicóptero. Su rostro reflejaba una profunda tristeza. Primero me revisó cuidadosamente para ver si tenía alguna herida. Nate, ¿estás bien? ¿Te asustaste? Solo después de confirmar que estaba ileso, exigió saber qué había pasado. Rainou relató toda la secuencia de los hechos. Y debemos agradecérselo a Riso. Él fue quien llamó a la policía y nos salvó. Al oír esto, una sonrisa gélida y escalofriante se dibujó en el rostro de Marcus. Convocó a todos sus capitanes. La purga estaba a punto de comenzar. El destino de la tripulación restante de Vinny, ahora inalcanzable, estaba sellado. Marcus comenzó elogiando a Riso por su gran contribución. Riso, hiciste un buen trabajo esta vez. Entonces su tono cambió bruscamente. Pero sabías que era una trampa. ¿Por qué no detuviste a Rainou? ¿Acaso esperabas que llevara a Nate directo a una emboscada para que ambos murieran? Las palabras de Marcus desbarataron por completo el plan de Riso de usar a otros para sus sucios negocios y sacar provecho. Riso perdió la compostura. Cayó de rodillas, golpeándose la cabeza contra el suelo. Marcus, lo siento. Fue un momento de debilidad. Entonces Marcus dio el golpe final. Mis fuentes me dicen que últimamente te has estado llevando bastante bien con la policía. No creas que no sé lo que tramas. Esa frase, aunque yo estaba aparte tomando un sorbo de leche, me hizo temblar la mano. El vaso tintineó contra mis dientes. Por primera vez, en mi mente, tracé una conexión borrosa entre los policías y el detective Miller. Me di cuenta de que la red de inteligencia de Marcus era mucho más extensa de lo que jamás había imaginado. La jugada de Marcus fue, en parte, una prueba para Riso, en parte, una advertencia para todos los demás.
Pero también fue una señal clara y peligrosa dirigida directamente a mí. La purga tuvo consecuencias inmediatas. Rhino perdió un dedo, pero conservó su puesto. Esto es para que aprendas la lección. La próxima vez, piensa con la cabeza. Fue a la vez un castigo y una advertencia. Riso fue despojado de todo su poder y territorio, pero se le permitió vivir. Marcus lo necesitaba para mantener el equilibrio de poder dentro de la organización. Al día siguiente, las noticias informaron que varios de los hombres de confianza de Vinny habían sido encontrados en el fondo del río. Sus cuerpos estaban cubiertos de cemento. Sus muertes fueron horribles. Marcus había hecho una limpieza a fondo, de la forma más brutal posible. También había reorganizado por completo la estructura de poder de su imperio. Y a pesar de todo, mi posición se consolidó aún más. 10 años después de la purga, Marcus empezó a incluirme en sus reuniones de alto nivel. Me otorgó un nivel de autoridad aterrador. Mientras no esté, se hace lo que él diga. Ante la adulación y los halagos de todos los jefes, le dije, jefecito, le traje un regalito del extranjero. Jefa, ¿qué te parece esto? Tomé todos los regalos caros que recibí y se los di a los hijos del personal de limpieza del club nocturno. Sabía perfectamente que estaba al borde del precipicio. Cuanto más alto me elevara Marcus, más dura sería la caída. No era más que un halcón en el brazo de un halconero. Tras esta última prueba, Marcus le brindó a Lana aún más protección económica y humana. La tristeza en su rostro se acentuó. Y cuando me miró, había un nuevo atisbo de temor en sus ojos. Durante una conversación con Rhino, Marcus mencionó algo de pasada. Ese viejo amigo mío del campo se asegura de que su pago mensual se realice a tiempo. Entendido, Marcus. ¿Quién es ese tipo? No hagas preguntas que no debes. Solo necesitas saber que es más fiable que cualquier banco. Marcus me llevó a pescar al río. De repente me preguntó, Nate, en tu opinión, ¿quién de mi entorno es el más confiable? No usé papel ni lápiz. Levanté el dedo y señalé a Marcus. Entonces me señalé a mí mismo. Marcus soltó una carcajada. En ese momento, la organización atravesaba una crisis externa. Un viejo zorro conocido como el Capitán, que controlaba una ruta marítima clave, los traicionó repentinamente. Esto paralizó por completo la operación de Marcus. Negociar o luchar tendría un coste enorme. Le propuse un plan a Marcus. Orquesté un secuestro de precisión. Secuestramos simultáneamente al hijo del capitán, un inútil pero querido por todos, y a su lugarteniente de mayor confianza, un hombre llamado Sal, que era la única otra persona que conocía las rutas marítimas secretas. Le propuse un juego mortal de elegir entre una cosa u otra. Obligué al capitán a elegir entre su familia y su negocio, y dispuse que todo el proceso se transmitiera por teléfono a todos los miembros clave de su tripulación. Bajo la inmensa presión psicológica de esta elección imposible, el capitán se quebró. Al final, optó por salvar a su hijo. Esa decisión le costó la lealtad y la confianza de toda su tripulación. Esa noche, el núcleo del equipo del capitán desertó en masa. Sin disparar un solo tiro, Marcus se hizo con el control de todas las rutas de envío. Tras esta victoria, nadie en la organización se atrevió a cuestionarme de nuevo. Mi título como el oráculo quedó consolidado. Marcus me dio un amuleto de la suerte para llevar al cuello. Dentro del pequeño relicario estaba la vaina de la bala que le habían sacado del cuerpo cuando la tomó por su antiguo jefe. Nate, esto es para ti. A partir de ahora, eres mi vida. Pero él aún tenía otra, idéntica para sí mismo. Marcus comenzó a enseñarme los secretos más profundos de su mundo. La mecánica de las armas de fuego, cómo desmontarlas y volverlas a montar. La calidad de los narcóticos, cómo identificarlos, cómo fijar su precio. Nate, mira con atención. Así es la pureza. Algún día, todo este negocio será tuyo. Intentaba convertirme en un digno sucesor de su oscuro reino. Marcus me enseñaba a morder y desgarrar como un lobo. El detective Miller me había enseñado a tender trampas como un cazador. Estas dos enseñanzas tan distintas libraban una feroz batalla en mi interior. Fue una tortura. Una noche lluviosa, llevé un vaso de agua a la oficina de Marcus.
Estaba solo, con auriculares puestos, escuchando un Chainet Melody. Su rostro reflejaba una inusual expresión de vulnerabilidad y confusión. Mi presencia lo sobresaltó. Como si quisiera ocultar algo, comenzó a contarme una historia. Una historia sobre él y su primer amor, una chica llamada Ángela. La cinta de casete era un regalo de ella. Marcus contó que, mientras él se recuperaba en el hospital de la herida de bala, Ángela lo dejó por un empresario adinerado. Simplemente se marchó, sin siquiera dejar una nota. Aquella traición le hizo jurar que solo confiaría en dos cosas: el arma que tenía en la mano y el dinero que llevaba en el bolsillo. Nate, recuerda esto. El amor es lo más inútil del mundo. Solo te hace débil. Fue otra muestra de su retorcida visión del mundo. Me acerqué en silencio y limpié la colilla que había aplastado en el cenicero. Luego, con delicadeza, le puse el vaso de agua delante. Este gesto sencillo y silencioso pareció brindarle un atisbo de calidez. Extendió la mano y me acarició el pelo. Eres un buen chico. Jamás me mentirías. Para darme una identidad más normal, Marcus decidió contratarme un profesor particular. Al final, eligió a un estudiante universitario con un expediente intachable que necesitaba dinero desesperadamente. Su nombre era Claire. La primera vez que Claire llegó al cuarto piso de la jaula dorada, llevaba un vestido de verano descolorido y desteñido. Estaba completamente fuera de lugar. Marcus le dio una severa advertencia. Señorita Claire, su único trabajo es enseñarle a mi hijo a leer y escribir. No haga preguntas que no debe hacer. No mires donde no debes. Yo, a su vez, le dediqué una tímida sonrisa, dejando ver mi separación entre los dientes. Mientras Lana le servía té a Claire, derramó agua accidentalmente sobre su bolso de tela. ¡Ay, Dios mío! Lo siento muchísimo. Señora Claire, por favor, saque todo para que podamos secarlo. Dijo Lana, disculpándose. Mientras Claire sacaba sus libros y bolígrafos, la mirada de Lana se detuvo un instante en su aparentemente normal agenda. Tenía que estar muy alerta. Tuve que hacerme pasar por un niño con retraso en el desarrollo. Tuve que olvidar temporalmente todo lo que Miller me había enseñado. Este juego de profesor-alumno fue agotador. Bajo la guía paciente y amable de Claire. Nate, mira. Esta palabra es hogar. El hogar es un lugar donde tienes un padre. Un lugar con amor. A menudo me sentía desorientado y a la deriva. Casi podía creer que de verdad era solo un niño pequeño, torpe y mudo. Saboreaba con avidez esas 2 horas robadas de normalidad cada día. El aroma limpio y soleado de Claire era, para mí, una adicción de la que no podía desprenderme. Pero nunca bajé la guardia. La observé en secreto, intentando averiguar si ella también llevaba una máscara. Sin embargo, Claire parecía ser simplemente una estudiante pobre, obligada por las circunstancias a entrar en este mundo. Sentí una extraña emoción hacia esta conejita blanca que se había adentrado en el oscuro bosque. Un deseo de protegerla. Para un agente encubierto, esa sensación es fatal. Mientras Claire me tomaba la mano, guiándome trazo a trazo para escribir el nombre Nate Thorne, el calor de su palma penetró mi piel y llegó hasta mi corazón. En ese instante, un pensamiento absurdo cruzó mi mente. Ojalá fuera realmente Nate Thorne. En una agenda nueva, Claire anotó con naturalidad un problema de multiplicación de 3 cifras. Me acercó la agenda con una sonrisa en los ojos. Nate, mira, solo era un garabato. Se me cayó el alma a los pies. La acción fue totalmente incoherente con su personalidad. Mi cerebro calculó la respuesta de 6 dígitos en una fracción de segundo. Por un instante, mis ojos perdieron la mirada perdida. Un destello de enfoque que no pude controlar. Maldita sea, creo que acabo de descubrir mi secreto. ¡Pum! Sin querer, mi codo golpeó la mesa y derramó un frasco lleno de tinta. El líquido azul oscuro tragó al instante el problema de multiplicación que me estaba condenando. La evidencia había desaparecido. Inmediatamente agaché la cabeza, y mis hombros comenzaron a temblar mientras fingía ser una niña asustada y torpe. Tal como esperaba, Claire se arrodilló de inmediato y me secó la mano con un pañuelo. «Ay, cariño,
No llores, no llores. Es mi culpa. No debí haber dejado el tintero ahí. Se echó toda la culpa, sin mostrar la menor sospecha. Pero yo ya estaba empapado en sudor frío. ¿Acaso ese problema era solo un garabato? ¿O era una prueba? Esta joven profesora, aparentemente inofensiva. ¿Quién era ella? En ese instante, el aula silenciosa se convirtió en un campo de batalla entre nosotros. Después de otra clase, fingí ir al baño, solo para ver el cuaderno de bocetos de Claire tirado en el suelo del pasillo. Marcus se agachó para recogerlo. Casi me da un infarto. Marcus hojeó el libro distraídamente. ¿Eran dibujos, señorita Claire? Aquí están. Son materiales para las clases de Nate. La voz de Claire temblaba levemente, presa de un nerviosismo casi imperceptible. Corrí hacia ella, le arrebaté el cuaderno de bocetos a Marcus y solté un grito ahogado de ansiedad. Tomé una crayola y comencé a garabatear frenéticamente sobre una de las figuras de la página. Marcus se rió entre dientes al ver mi comportamiento infantil y me despeinó cariñosamente. Vale, es solo un libro. No hace falta que seas tan posesivo. No preguntó más. Una actuación improvisada y emocionante nos había sacado adelante. Una semana después, al doblar una esquina del pasillo del cuarto piso, vi algo que casi me heló la sangre. Claire hablaba en voz baja con alguien. Ese alguien era Riso. El mismo Riso a quien Marcus le había arrebatado todo, cuyos ojos estaban llenos de amargo resentimiento. ¿Cómo podía una estudiante universitaria sencilla y bondadosa tener alguna conexión con el segundo al mando de una organización criminal? Lo comprendí al instante. Claire no era ninguna conejita inofensiva. Decidí darles la vuelta a su propio juego, tenderles mi propia trampa. Una trampa lo suficientemente grande como para arrastrar a todos hacia abajo. Usaría al vengativo Silas Kane, al desesperado Riso por recuperar el poder, e incluso a Marcus y al detective Miller. Los convertiré a todos en peones de mi tablero de ajedrez. A través de Riso, filtré información ultrasecreta a Silas Kane. La información se entregó en forma de dibujo infantil. Representaba a un tigre saliendo de un bosque, mientras un lobo hambriento observaba un festín en un barco. Riso entendió mi dibujo. Le dijo a Silas Kane, el grueso del ejército de Marcus ha sido trasladado en secreto fuera de la ciudad. Ahora mismo es un cascarón vacío, y esta noche se reúne a solas con un VIP en el restaurante Riverboat. Al mismo tiempo, utilicé otro método para que Marcus descubriera por sí mismo el complot de Silas Kane. En la sección de carreras de caballos del periódico que Raino leía a diario, hice agujeros microscópicos con un bolígrafo en algunas palabras sin relación entre sí. Al unirlos, los agujeros apuntaban a un casino en la zona este. Una ubicación completamente falsa. Tras poner todo esto en marcha, usé un teléfono desechable para enviar un mensaje anónimo al detective Miller. Sin nombre. Sin firma. Solo hora y lugar. Esta noche, 9:30, tiroteo en barco fluvial, pero me equivoqué de hora a propósito por 30 minutos. El perímetro policial llegaría con media hora de retraso. Marcus, Silas Kane, Riso y el detective Miller, en representación de la policía. Por su poder, todos atrapados en mis cálculos, cada uno creyendo ser el depredador a punto de atacar. 15 en la noche de la batalla final, Silas Kane creyó tener la oportunidad de su vida. Movilizó a toda su fuerza, a sus asesinos más selectos y despiadados, y se dirigió al restaurante Riverboat. Y cayó directamente en la elaborada trampa que Marcus le había tendido. Las pesadas puertas de roble del restaurante se cerraron de golpe tras él. Solo entonces Marcus comprendió lo precisa y letal que había sido mi advertencia. Me abrazó, acariciándome la cabeza. Nate, eres mi estrella de la suerte. Un tiroteo estalló dentro del restaurante, haciendo añicos los ventanales panorámicos. Los dos equipos se enfrascaron en un tiroteo infernal y brutal. Allí, las vidas valían menos que las balas y la sangre corría a raudales. Justo cuando habían luchado hasta el agotamiento, con numerosas bajas en ambos bandos, el ulular de las sirenas de la policía llegó, deliberadamente tarde. Se tendió una red enorme que atrapó de un solo golpe a los maltrechos restos de ambas bandas. Mientras tanto, gracias a mi meticulosa planificación,
El grueso de la fuerza de Marcus ya había evacuado 5 minutos antes por un pasadizo secreto de la cocina. Evitaron a la perfección la redada policial. Durante la caótica retirada, Puma, uno de los hombres de confianza de Marcus, me sujetó con fuerza. Una bala perdida, proveniente de quién sabe dónde, le dio en la espalda. Sentí el violento estremecimiento que recorrió su cuerpo, sentí cómo se le escapaba la vida. Con su último aliento, me protegió con su cuerpo, escupiendo sus últimas palabras: protejan al chico. Marcus, cubierto de sangre, corrió hacia mí y apartó el cuerpo ya frío de Puma. Lo que vio fue que yo estaba cubierta de sangre, con los ojos muy abiertos y la mirada perdida, los suyos, inyectados en sangre. Me alzó en brazos y dejó escapar un rugido de furia salvaje y animal. En la lancha, alejándonos a toda velocidad del lugar, me invadió una fiebre altísima y perdí el conocimiento. La batalla del barco fluvial asestó un golpe devastador al imperio de Marcus. Sus pérdidas fueron catastróficas. Raino quedó con la pierna destrozada, lo que lo confinó a una silla de ruedas de por vida. Una atmósfera opresiva y sofocante se cernía sobre la jaula dorada. Todos caminaban con pies de plomo, temerosos incluso de respirar con fuerza. Marcus era como un volcán dormido, su silencio era más aterrador que cualquier erupción. Se sentó solo en un banco del pasillo del hospital desde el amanecer hasta el anochecer, sin moverse. Como me había bajado la fiebre, me senté en silencio a su lado. Me había convertido en lo único que necesitaba en ese momento, una compañía inofensiva y silenciosa. Lana llegó con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Tomó la mano de Marcus y, con voz ronca, le suplicó: Marcus, paremos. Salgamos de aquí, vayamos a un lugar donde nadie nos conozca y vivamos una vida normal. Marcus le apartó la mano bruscamente. ¿Parar? ¿Cómo voy a parar? Apartó a la mujer que lo había amado durante la mitad de su vida con las palabras más frías e hirientes que se pudieran imaginar. Si tienes miedo, puedes irte ahora mismo. Este barco lleva hundiéndose mucho tiempo, y no quiero arrastrarte conmigo. Lana se tapó la boca, las lágrimas le corrían silenciosamente por las mejillas, y finalmente se dio la vuelta y se marchó. Al final del pasillo, vi a otra persona. Era Claire. Estaba apoyada contra la fría pared, frente a las puertas de urgencias, sollozando desconsoladamente al borde del colapso. Aquella no era la reacción de una tutora cualquiera. Me acerqué sigilosamente, paso a paso. Vi a un hombre de mediana edad con uniforme de policía que le ponía la mano en el hombro y la consolaba en voz baja. Aquel hombre era el capitán Miller. Los ojos de Miller también reflejaban el inmenso dolor de perder a un ser querido. Sentí como si la sangre se me helara en las venas. Mi supervisor, Miller. Capitán Miller. Por primera vez, por fin comprendí la conexión entre estas dos identidades aparentemente inconexas. Claire trabajaba para Miller, lo que significaba que la persona que acababa de fallecer en urgencias era su compañera. Y no solo su camarada. Era el hijo de Miller. 17 años. Confirmar que Claire estaba de mi lado no me trajo ningún alivio. Miller era capaz incluso de sacrificar a su propia gente. Desde ese día, nuestras sesiones de tutoría se convirtieron en un escenario que solo entendíamos nosotros dos. Necesitaba encontrar una manera de establecer un contacto formal, de confirmar nuestras identidades. Decidí usar el cuaderno de bocetos de nuestras clases de arte. Usaría un código que solo nosotros entendiéramos para la prueba final. Nate, ¿qué quieres dibujar hoy?, preguntó Claire con su voz tan dulce como siempre. No dije nada. Tomé una crayola y dibujé en el papel blanco una pequeña brújula de latón. Idéntica a la que Miller me había regalado años atrás. Cuando Claire vio el dibujo, la sonrisa se le congeló en el rostro. Se le cortó la respiración. Reconoció la señal. Pero enseguida se recompuso, señalando mi dibujo y fingiendo curiosidad. ¿Nate está dibujando un reloj? ¡Qué bonito! Incluso dibujaste las manecillas de las horas y los minutos. Usó la palabra reloj para advertirme sutilmente que no era seguro. Que podrían oírnos y que no podíamos hablar. Asentí, luego volví a tomar el lápiz y, junto al compás, dibujé una casa en llamas. Era el recuerdo imborrable de mi pasado inventado. La prueba de mi origen en el orfanato.
Claire palideció. No podía creer que el niño mudo y aparentemente indefenso que estaba al lado de Marcus fuera uno de los suyos. Respiró hondo, y en la esquina de la página, dibujó suavemente una flor de jazmín blanco en plena floración. Luego, en silencio, articuló 2 palabras para mí: Lana. Su misión tenía algo que ver con Lana. Arrancó con calma la hoja del cuaderno de bocetos, la dobló y se la guardó en el bolsillo, sonriéndome. Me gusta mucho este dibujo. Que sea nuestro pequeño secreto, ¿de acuerdo? A partir de entonces, la libreta de bocetos se convirtió en nuestro canal para intercambiar información. Le conté que Rizzo usaba cuentas en paraísos fiscales para blanquear dinero para Marcus. Ella me dijo que Marcus tenía un almacén secreto en las afueras de la ciudad. A través de uno de sus dibujos, supe que el agente fallecido en el hospital era su compañero y también su prometido, y que su misión principal era encontrar el legendario libro de contabilidad negro de Marcus. 18. Claire expresó mediante un dibujo que sospechaba que el libro de contabilidad negro estaba escondido en algún lugar del 4º piso de la jaula dorada, el territorio privado de Marcus. Pero ella ya había aprovechado su posición como tutora para observar cada rincón del piso y no había encontrado compartimentos ocultos. Reduje mis sospechas a la enorme y nudosa escultura de secuoya en la oficina de Marcus. Más que un adorno, era una pequeña fortaleza. Mientras Marcus estaba fuera, me colé en su despacho. Me arrodillé, y con los nudillos, golpeé cada centímetro de la escultura. Finalmente, en la base, sobre una discreta hendidura con forma de ojo, oí un sonido hueco. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Intenté empujar, tirar, girar, todo lo que se me ocurrió, pero el mecanismo no se abría. Le dibujé mi descubrimiento a Claire, añadiendo un boceto de las cuentas de obsidiana al lado, sugiriendo que el mecanismo podría estar relacionado con las cuentas que Marcus nunca se quitó. El 40 cumpleaños de Marcus nos brindó la oportunidad perfecta, pero también una oportunidad cargada de un riesgo mortal. En el cuaderno de bocetos, Claire dibujó a una chica con uniforme de camarera, bailando. Alrededor del cuello de la chica había una llave dorada. Me estaba mostrando su plan casi suicida. ¿Qué piensas hacer?, escribí furiosamente en el papel. Pretendía aprovechar el caos de la fiesta de cumpleaños para obligar a Marcus a abrir el verdadero mecanismo, justo delante de ella. Dibujé una gran X roja sobre su plan. No, es demasiado peligroso. Pero Claire solo esbozó una triste sonrisa. Junto a mi X, dibujó una lápida solitaria y luego se señaló a sí misma. Al final, decidí ayudarla a ejecutar este plan descabellado. Le dibujé un plano detallado del salón de baile, marcando la ubicación de cada cámara de seguridad y guardia oculto con una X roja. 19. En la fiesta de cumpleaños, Marcus me llevó en brazos, de mesa en mesa, saludando a varios jefes de la mafia y aceptando sus halagos. Mientras tanto, Claire, disfrazada de camarera, se abría paso entre la multitud con una bandeja. Nuestras miradas se cruzaron fugazmente antes de que ambos apartáramos la vista rápidamente. El plan estaba en marcha. Eps. Claire derramó accidentalmente una copa entera de vino tinto sobre su jefe, un tipo gordo y regordete, provocando un pequeño altercado. Aprovechando la disculpa como pretexto, logró acercarse a la mesa principal, cerca de Marcus. Mientras le servía vino, usó un químico especial en la yema del dedo para dejar una marca fluorescente en su puño, visible solo bajo una luz específica. Papá, me duele la barriga. Inmediatamente me puse a mi papel, agarrándome el estómago y acurrucándome dolorida en el regazo de Marcus, con gotas de sudor perladas en mi frente. Nate. Marcus se alarmó al instante. Me alzó en brazos y salió corriendo del bullicioso salón de baile, directo a su oficina en el 4º piso. Allí, un guardaespaldas trajo un regalo de última hora de un invitado, una pesada estatua de jade de un anciano sonriente. Este era el segundo paso del plan de Claire. La estatua estaba cubierta con un polvo incoloro que provocaba una intensa irritación en la piel. En el momento en que Marcus tocó la estatua, comenzó a rascarse sin control. Caminaba de un lado a otro de la oficina, agitado, hasta que finalmente se detuvo frente a la enorme escultura de secuoya. Contuve la respiración, observando horrorizada cómo la verdadera clave para abrir la escultura no eran las cuentas de obsidiana.
Era el otro relicario idéntico, hecho con un casquillo de bala, que llevaba oculto contra su piel. La base de la escultura se deslizó silenciosamente, dejando al descubierto una caja fuerte negra. Marcus usó las cuentas de obsidiana que tenía en la mano como si fueran un dial, girándolas rápidamente para abrir la puerta. Dentro, solo había un libro encuadernado en cuero con páginas en blanco. Un libro de contabilidad falso. Enloquecido por la picazón, Marcus maldijo, arrojó el libro falso de vuelta a la caja fuerte y corrió al baño. Ni siquiera cerró el compartimento secreto. Comprendí al instante que esta era la prueba final de Marcus para el topo en su organización. Sin dudarlo un momento, salté del sofá y corrí hacia la caja fuerte abierta. Justo cuando mis dedos estaban a punto de tocar el libro de contabilidad falso, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Marcus, al regresar, se quedó en la puerta. Me miró, luego miró la caja fuerte abierta, y todo rastro de embriaguez e irritación desapareció de su rostro. «Nate, ¿qué haces?» Todo había terminado. Bajo la mirada penetrante de Marcus, cualquier explicación sería inútil. Hice algo que ni siquiera yo podía explicarme, un acto nacido puramente del instinto de supervivencia. Abrí la boca, y con todas mis fuerzas, le grité una sola palabra: «Papá». Marcus se quedó paralizado. Me miró fijamente, con el rostro desencajado por la incredulidad. Jamás imaginó que yo pudiera hablar, y yo, dejándome llevar por esa ola de emoción, permití que las lágrimas corrieran por mis mejillas, lágrimas de terror, de traición y de un atisbo de sentimiento genuino. «Papá, tengo miedo». Mis lágrimas derribaron sus últimas defensas. La sospecha y la intención asesina en sus ojos se desvanecieron como la marea. Se desplomó sobre el frío suelo, murmurando para sí: incluso tú me mentías. Justo entonces, sonó el teléfono de la oficina, su agudo sonido rompió el extraño silencio. La voz de pánico de un guardaespaldas se escuchó al otro lado de la línea, informando que la policía estaba allanando todos y cada uno de sus establecimientos en ese preciso instante. El mundo de Marcus se derrumbó. Se enteró de que Silas Kane también había sido arrestado en el barco fluvial. Lo comprendió al instante. Esto fue un ataque coordinado y planeado desde hacía tiempo, dirigido contra todos. Me miró fijamente, con la mirada asesina de nuevo encendida, convencido de que yo había colaborado con la policía. «Fuiste tú», me delataste. Justo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre mí, Lana apareció en la puerta de la oficina con una pistola plateada en la mano. El cañón frío apuntaba directamente a la espalda de Marcus. El enfrentamiento final había llegado de la forma más trágica posible. En medio del caos, de repente oí el sonido triste y hermoso de un violín desde la azotea del edificio de enfrente. Conocía la melodía a la perfección. Quien lo tocaba llevaba una chaqueta de trabajo azul descolorida. Era el detective Miller, con la pistola de Lana apuntándole. El mundo de Marcus se hizo añicos. Ni siquiera volvió a mirarla. En vez de eso, me miró con un deseo posesivo y enloquecido. «Aunque todo lo demás fuera mentira, eres mía». Antes de que terminara de hablar, se giró bruscamente y se estrelló contra el enorme ventanal que tenía detrás. Pero no intentaba suicidarse. En el instante en que el cristal se hizo añicos, rodó, esquivando instintivamente la bala que Lana disparó, una maniobra que demostró sus instintos de combate terriblemente afinados. «Vete», me gritó, aún paralizado por la conmoción. Guiada por puro instinto, corrí a su lado. En ese instante, decidí correr con él. Marcus rompió de un puñetazo la enorme fotografía de boda que colgaba en la pared del dormitorio principal. Detrás se extendía un pasadizo secreto, oscuro e insondable. Era la última vía de escape que había preparado. Mientras sus guardaespaldas luchaban y morían afuera, y los gritos desgarradores de Lana llenaban el aire, Marcus me agarró y se adentró en el túnel. Corrimos por el estrecho y húmedo pasadizo, mientras los disparos y los gritos se desvanecían a nuestras espaldas. Emergimos a kilómetros de distancia, desde una alcantarilla y un muelle abandonado, tras haber escapado con éxito del cordón policial. El antiguo rey de Port Sterling era ahora un fugitivo desesperado. En la penumbra del muelle, Marcus me soltó. «A partir de hoy, ya no eres Nate Thorne. Solo eres un perro callejero al que he acogido».
Marcus me llevó a un enorme barco abandonado, oxidándose en un rincón olvidado del puerto. El aire estaba impregnado del olor a acero corroído y salmuera, un reflejo perfecto de nuestra situación. En la cabina, tenuemente iluminada y que se balanceaba, Marcus comenzó mi interrogatorio final. Dime, ¿para quién trabajas realmente? Mi cerebro, presa del miedo, urdió una mentira a medias. Era un hombre del orfanato. El señor Miller. Le eché la culpa de todo al voluntario, cuya identidad era vaga, y me presenté como otra víctima más. Utilizada, engañada y finalmente desechada. Con lágrimas y temblores, intenté apelar a la última pizca de compasión que pudiera tener. Me dijo que si me portaba bien, podría encontrar a mis verdaderos padres. En cuanto a lo sucedido en la fiesta de cumpleaños, expliqué que lo vi con dolor y me preocupé por él. Así que quise buscar un médico. Eso me transformó de una espía astuta en una espectadora inocente y preocupada. Mi relato fue impecable, sin fisuras que pudieran ser cuestionadas. Marcus me miró fijamente durante un largo rato, pero no hizo más preguntas. Quizás me creyó. Quizás no. Pero justo en ese momento, necesitaba una herramienta. Una herramienta que pudiera ayudarle a sobrevivir. Por ahora me perdonó la vida. En aquellas condiciones húmedas e insalubres, la herida en la espalda de Marcus se infectó gravemente. Pronto cayó en un delirio febril. En sus sueños, no dejaba de pronunciar un nombre que yo jamás había oído. Evan. Papá lo siente mucho, Evan. Más tarde supe que era el nombre de su verdadero hijo, que había muerto en la infancia. Me convertí en su enfermera. Usé agua fría de mar para refrescar su cuerpo ardiente y retazos de tela para cambiarle las vendas malolientes. Dos enemigos mortales, atrapados en una situación desesperada, comenzaron una extraña existencia de codependencia. Se acabó la última comida del barco. Marcus me llamó y me dio unos billetes arrugados. Sal. Búscanos algo de comer. Me unté la cara de tierra, transformándome en un auténtico niño de la calle. Y por primera vez, volví a caminar por la ciudad que había quedado patas arriba. Regresé a la ciudad. Las calles estaban repletas de patrullas policiales y las pancartas contra las pandillas estaban por todas partes. El antiguo orden de Lampa que conocía había desaparecido por completo. La era de Marcus Thorne había terminado. Hambriento y mareado, no pude resistir la tentación de robar 2 bagels humeantes del carrito de un vendedor ambulante. Me escondí en un callejón, devoré uno y guardé con cuidado el otro dentro de mi camisa para el hombre que me esperaba en el barco. A la entrada de un restaurante anodino, vi una figura familiar pero extraña. Vestía el uniforme naranja de un trabajador de saneamiento y estaba encorvado sobre un tazón de sopa de fideos barata. Era el detective Miller. Se me aceleró el corazón. Parecía sentir mi mirada. Dejó de comer por un instante, pero no se giró. Terminó su sopa en silencio, dejó el dinero debajo del plato, se levantó y pasó justo a mi lado. Ni una sola vez me miró como si yo fuera un niño de la calle más. Sobre la mesa donde había estado sentado, encontré una pequeña llave de latón. Debajo había un trozo arrugado de un paquete de cigarrillos con un número de casillero garabateado a lápiz. Lo entendí al instante. Miller no me había abandonado. La red aún no estaba lista para ser recogida. Con el dinero que Miller dejó, compré un tazón de sopa de fideos caliente y lo llevé con cuidado de vuelta al frío y abandonado barco. Le di la sopa a Marcus, que apenas estaba consciente. Se bebió la sopa con avidez, hasta la última gota. Me miró, con los ojos llenos de una emoción compleja, y me preguntó con voz ronca, ¿de dónde sacaste la sopa? Bajé la cabeza y respondí en voz baja, la robé. Marcus guardó silencio durante un largo rato. Lentamente alzó la mano, como para acariciarme la cabeza como solía hacerlo, pero se detuvo en el aire. En vez de eso, me apretó el hombro con firmeza. Con un tono que nunca antes le había oído, mezclado con cansancio y una extraña calidez, murmuró 2 palabras. Buen chico. La llave que Miller dejó abría una vieja taquilla en la estación de autobuses. Dentro había algunas prendas de ropa infantil limpias y de segunda mano, antibióticos que se necesitaban con urgencia, unas latas de raciones militares y un libro de lectura de segundo grado nuevo, que aún olía a tinta fresca.
Comprendí la intención de Miller. Quería que siguiera trabajando encubierto junto a Marcus. Me había proporcionado una nueva identidad creíble, la de un niño sin hogar obligado a sobrevivir robando y mendigando. No eran herramientas para escapar, sino recursos para asegurar mi supervivencia. Con medicinas y comida, la salud de Marcus empezó a mejorar rápidamente. Quizás debilitado por su experiencia cercana a la muerte, comenzó a contarme historias de su oscuro y sangriento pasado. Me convertí en su confidente más seguro, porque no podía hablar y, desde luego, no podía traicionarlo. Una noche, durante una fuerte tormenta, sacó de un bolsillo interior una fotografía en blanco y negro, gastada y amarillenta. En la foto aparecía una joven con una sonrisa tímida, sosteniendo en brazos a un niño regordete. Era su esposa, su hijo, Evan. Me quedé atónito al ver que el niño de la foto se parecía muchísimo a mí. Finalmente comprendí por qué Marcus me había elegido en aquel orfanato tantos años atrás. Me habló de Evan. De cómo, por ser pobre y no poder costear la cirugía, tuvo que ver morir a su propio hijo en brazos a causa de una enfermedad tratable. Esa experiencia devastadora le hizo jurar que haría lo que fuera necesario para llegar a la cima, para ser un hombre de poder. Un antiguo empleado de casino que se hacía llamar Cuatro Dedos encontró nuestro escondite en el barco abandonado. Le trajo a Marcus un pollo asado y un fajo de billetes. También trajo noticias del exterior. Jefe, Silas Kane fue condenado a muerte. Lo ejecutarán el mes que viene. Ese hijo de puta de Riso delató para conseguir una condena menor. Le cayeron 10 años. Lana se ha ido. Nadie sabe dónde está. Y ese capitán de policía, Miller, el mayor héroe de toda la operación. Ya lo sé. Ya lo sé. Lo han ascendido a subjefe. Al oír el nombre de Miller, Marcus apretó el puño con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Las llamas de la venganza volvieron a arder en sus ojos. Antes de irse, Cuatro Dedos dejó una baraja de cartas aparentemente común, diciendo que era para que Marcus pasara el rato. Después de que Marcus se durmiera, tomé la baraja, y a la tenue luz de la luna, examiné el borde de las cartas. Allí encontré un mensaje escrito en código Morse casi invisible. Era una nueva directiva de Miller Layer. Ubicación. Protector. Última oportunidad. Lo entendí. Miller seguía convencido de que Marcus tenía la clave para encontrar el verdadero libro negro. La llegada de Cuatro Dedos reavivó algo en Marcus. Comenzó a hacer ejercicio de forma obsesiva, realizando entrenamientos extenuantes en la estrecha cabaña. También empezó a interrogarme con más frecuencia, indagando sobre cada detalle de Miller, intentando reconstruir un retrato de su adversario a partir de mis palabras fragmentadas. Una noche, me reveló un secreto impactante. Nate, ¿sabes que Layer estaba en la caja fuerte de la fiesta? Era falso. Un sudor frío me recorrió la espalda al instante. Vio la sorpresa en mi rostro y sonrió con desdén. Ese cebo lo puse a propósito. Ya sabía que había un topo. Solo quería ver qué peces picarían. Así que mi supuesta victoria impecable no fue más que otra jugada calculada en su estrategia. Y Miller se había dejado engañar por ese maldito Layer falso todo este tiempo. Marcus finalmente reveló su verdadero as bajo la manga. Un buscapersonas viejo y obsoleto. Los verdaderos libros de cuentas, dijo, están todos almacenados en la mente de las personas. Me contó que había dividido el libro de cuentas completo en 365 pedazos. Había confiado cada pieza a la memoria de 365 personas vivas, dispersos por todo el país, que le debían un profundo agradecimiento. Podían ser veteranos discapacitados a quienes había ayudado, las viudas de sus hombres caídos o estudiantes pobres a quienes había financiado anónimamente. Me contó la historia de uno de ellos, un viejo soldado que cuidaba en silencio un cementerio militar en lo profundo de los Montes Apalaches. Cada año, el viejo soldado recibía una transferencia bancaria anónima y una carta con un verso de un poema. Oculto en ese verso aparentemente aleatorio había un fragmento del libro de cuentas. Esta gente, dijo Marcus, jamás me traicionará. Reconocieron el token, no a la persona. Activar esta vasta red secreta de libros de contabilidad vivientes requería una llave de 2 partes. Primero,
Tenía que usar este buscapersonas para enviar una línea pregrabada de una ópera clásica como alerta principal. Luego, en una fecha específica, debía encontrar la edición de ese día del Portesterlin Tribune y usar su relicario con casquillo de bala como plantilla para descifrar la citación final de los márgenes del periódico. La complejidad y la meticulosidad de su plan eran asombrosas. Marcus decidió abandonar las ruinas de Portesterlin. Se dirigía al sur, a Basaed, una ciudad fronteriza sin ley ni control, para empezar de cero. 4 dedos consiguieron que un camión de mariscos apestoso nos llevara de contrabando al otro lado de la frontera estatal. Ocultos bajo una capa de hielo, llegamos a la zona más caótica y pobre de Basaed, el barrio marginal conocido como Los Muelles. Nos mudamos a una choza de hojalata de 3 por 3 metros, con goteras y destartalada. El que fuera el poderoso cacique de Portesterlin vivía ahora en la más absoluta miseria. La drástica caída en desgracia parecía haberle arrebatado a Marcus toda la fuerza. Pasaba los días postrado en una cama vieja y chirriante, sin hablar ya de venganza ni hacer ejercicio. Su voluntad se iba desmoronando poco a poco por la desolación que lo rodeaba. Rápidamente me junté con una pandilla de chicos de la calle del barrio. Les enseñé a leer y escribir. Gracias a las estrategias que había aprendido de Marcus, los llevé a la victoria en una guerra territorial contra otro grupo de chicos, convirtiéndome así en el nuevo líder. Se formó un nuevo y extraño equilibrio entre Marcus y yo. Salía todos los días con los niños a buscar comida, a robar, para mantenerlo con vida. Él, a su vez, usaba los últimos vestigios de su intimidante presencia para protegerme de los matones del barrio. Un día, me peleé con un chico mayor por un cañón de aluminio y terminé con una herida sangrienta en la cabeza. Cuando Marcus vio la herida en mi frente, un fuego aterrador se reavivó en sus ojos sin vida. Sacó un tubo de acero que tenía escondido debajo de la cama. «Llévame con él». En ese instante, fue como si el formidable Marcus Thorne hubiera regresado. Marcus me pidió que lo guiara hasta el chico que me había lastimado, un punk llamado Prowler. Ante una docena de adolescentes burlones, Marcus no pronunció palabra. Empleó el lenguaje de violencia más simple y directo. De un solo golpe con la tubería, le destrozó la rótula a uno de los muchachos. El sonido de los huesos crujiendo resonó en el barrio marginal. Golpeó al grupo de adolescentes hasta que lloraron y gritaron pidiendo a sus madres. No quería matarlos. Quería infundirles un miedo paralizante. Levantó al aterrorizado merodeador por el cuello y le susurró al oído, como vuelvas a tocarle un pelo, te tiro a la bahía para que te coman los cangrejos. Con ese simple acto, aterrorizó por completo a los chicos problemáticos. De vuelta en una choza de hojalata con goteras, Marcus se desplomó en la cama, exhausto. Me agarró la mano, por primera y única vez, me suplicó, Nate, no seas como yo. No vuelvas a tomar ese camino. Su voz denotaba una lucha constante entre el arrepentimiento y el autodesprecio. Desde entonces, yo era el nuevo rey del barrio marginal del Dock. Empecé a cobrarles dinero a los otros chicos a cambio de protección, y lo usaba para comprarle mejor comida y medicinas a Marcus. Me movía con facilidad entre los juegos de poder de los estratos más bajos de la sociedad, incluso lo disfrutaba. Pero empecé a sentir un miedo creciente. Temía estar convirtiéndome en alguien como Marcus. Mi único consuelo era por las noches, cuando leía una y otra vez ese libro de texto de segundo grado, intentando anestesiar mi mente. Bajo mi cuidado, el cuerpo de Marcus se recuperó por completo. Empezó a salir solo por las noches a los garitos mugrientos y llenos de humo del barrio marginal. No estaba allí para apostar. Estaba allí para observar, para buscar una oportunidad. La ambición de resurgir comenzaba a despertar en él. Un día me dio un libro viejo, encuadernado con hilo y envuelto en papel marrón, sin título. Me dijo que era el secreto profesional de su familia, transmitido de generación en generación. El arte del engaño. Empezó a enseñarme todo lo que sabía. Cómo interpretar el resultado de los dados. Cómo cambiar las cartas en un abrir y cerrar de ojos. Cómo leer los pensamientos más profundos del oponente con el más mínimo gesto facial. Mi talento natural para ello lo asombró y lo emocionó a la vez. Empezó a llevarme con él a los garitos para practicar. Los dos, padre e hijo, uno en el centro de atención y el otro en las sombras, trabajábamos en perfecta sincronía.
Pronto acabamos con todos los timadores y buscavidas del barrio marginal. Nuestra calidad de vida mejoró muchísimo. Pero sentía una creciente ansiedad. Cuanto más ganábamos, mayor era nuestra reputación, y por ende, el riesgo de que nos descubrieran. Tenía que retomar el contacto con Miller, y pronto. Publiqué un pequeño anuncio en la sección de clasificados del periódico de Basae. Buscaba a mi sobrino perdido, Evan Hayes. Usando nuestro código acordado, le envié a Miller la señal de que estaba vivo y en Basae. Unos días después, un viejo pescador, de carácter tranquilo, con la excusa de entregar pescado, me dio la pesca del muelle. Dentro de la boca de uno de los peces había un pequeño pergamino sellado con cera. Volví a la choza y, fingiendo usar la letrina, abrí el pergamino. Solo había 2 palabras, escritas con lo que parecía sangre: recógelo. 30, era hora de acabar con todo. Empecé a perder a propósito en las mesas de cartas. Fingía estar enfermo para que Marcus bajara la guardia por completo. ¿Qué te pasa, Nate? Si no te sientes bien, descansa. Perdemos algo de dinero. Perdemos algo de dinero. Lo recuperaremos mañana. Le mencioné casualmente el anuncio del periódico. Le conté una historia trágica sobre cómo Evan Hayes y yo éramos inseparables en el orfanato. Volver a hablarle del orfanato lo cautivó de nuevo. Al día siguiente, el viejo pescador volvió a aparecer. Me dio un mapa dibujado a mano y me dijo que había encontrado a un niño que se parecía mucho a mi sobrino. Al niño lo habían llevado a un remoto pueblo de pescadores junto a la costa. También me dio una noticia aún más impactante. Alguien en ese pueblo había estado haciendo preguntas, investigando nuevas pistas sobre las verdaderas circunstancias de la muerte del hijo de Marcus. Comprendí al instante la cruel y compleja trampa de Miller. Tomé el mapa y corrí de vuelta a la cabaña para contarle la buena noticia a Marcus. Tras escucharme, Marcus sospechó de inmediato. Es demasiada coincidencia. ¿Todo? Ante su mirada escrutadora, puse en práctica todas mis habilidades actorales. Entre lágrimas y gestos frenéticos, interpreté el papel de un niño preocupado por su amigo y desesperado por noticias de su hermano mayor, Evan. Estaba jugando. Apostaba todo a esa única fibra sensible, dolorosa, que se encontraba en lo más profundo del alma de Marcus. Finalmente, aceptó. De camino al pueblo de pescadores, contemplé por la ventana el océano infinito. A lo lejos, donde el mar se fundía con el cielo, una cabaña de madera aislada emitía una fina columna de humo. Como epílogo del enfrentamiento final, preparé la trampa definitiva. Por un lado, me aproveché del retorcido amor paternal que Marcus sentía por mí y de su obsesión por descubrir la verdad sobre la muerte de su hijo para incitarlo a activar su extensa red de informantes, haciéndole creer que estaba a punto de regresar. Por otro lado, le proporcioné información falsa a Miller. Le hice creer que estaba a punto de recibir la lista completa de informantes y la ubicación del último escondite de Marcus, planeando para él una redada que parecía perfecta, pero que estaba destinada al fracaso. Mientras las fuerzas restantes de Marcus y el equipo policial de Miller se enfrentaban en un sangriento tiroteo en aquel remoto pueblo pesquero, entregué anónimamente 2 paquetes a un organismo nacional de supervisión. Uno contenía la información de contacto completa y veraz de la red de contabilidad viviente. El otro contenía todas las pruebas de los años de tácticas ilegales y arbitrarias empleadas por Miller. Destrucción mutua asegurada. Años después, se creó una fundación secreta dedicada a la protección de niños en situación de riesgo. Ya de adulto, recuperé mi nombre original, Leo Hayes, y me convertí en el director invisible de la fundación. Me moví en la delgada línea entre la ley y la oscuridad, usando la inmensa fortuna que Marcus dejó y todo lo que me enseñó para encontrar y proteger a niños como nosotros antes de que la tragedia nos golpeara. Una tarde, conduje hasta una colina con vistas a la penitenciaría estatal. Desde la distancia, observé la figura encorvada y anciana de Marcus Thorne durante su tiempo en el patio. Una figura familiar pasó a mi lado. Era Lana, de camino a visitar a su madre. Ahora estaba casada, y su rostro reflejaba calma y satisfacción. Nos miramos y sonreímos. No hacían falta palabras.